Efesios 4:1, vamos a leer entonces. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, versículo 4, que predicamos y enseñamos aquí viernes pasado. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, hermanos. Cierra tus ojos un poquito más. Padre, en el nombre de Jesucristo oro ahora y pido, Señor Dios, que tu gracia esté sobre esta casa, esté sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre este hermano que está mirando este video en vivo por internet, sobre esta familia que está aquí, que nuestras mentes sean cautivas en tu espíritu y que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Rompe el cautiverio, rompe ahora toda saeta que es lanzada para quitar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón, todo lo que viene para robar la semilla del Evangelio, toda la trampa del diablo contra nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús oramos y pedimos que caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús, y que venga el temor y el dominio del Espíritu Santo sobre este lugar, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome tu asiento ahí, adorando y alabando al Señor. Entonces hablamos viernes pasado sobre la unidad de la iglesia y hablamos sobre los aspectos de la unidad de la iglesia. Hablamos sobre la unidad en el cuerpo, en el espíritu, en la misma esperanza, en el mismo Señor, en la misma fe, en el mismo bautismo y en el mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos los lugares. Hablamos sobre estos 7 aspectos de una manera teológica, sí, hablando, sacando dudas, pero también trajemos para la vida práctica lo que podemos mejorar, lo que es unidad del cuerpo, de la fe, del espíritu, y ahí hablamos un poquito sobre eso. Y si tú no viniste, tú puedes mirar este video en el YouTube para que tú entiendas mejor. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre los enemigos de esta unidad. Todos nosotros ya sabemos, hermana Mabel, que Dios nos llamó para vivir en unidad. Todos nosotros que somos cristianos sabemos que uno de los desafíos más difíciles de la iglesia se llama unidad. Es difícil, hermano. Una iglesia que tiene unidad, una unidad en el pensamiento, en la fe, en la práctica de la palabra. Una iglesia que viene para se reunir en adoración, para alabar a Dios, para glorificar a Dios y después ver los hermanos. Es difícil nosotros tenermos esta mentalidad de unidad, es un desafío, pero cuando miramos la palabra de Dios, nosotros vemos un llamamiento para vivirmos eso, no solamente en prédicas, no solamente en enseñanzas, sino que también praticar esta unidad. Ponga atención aquí, ayúdame ahí. Praticar, poner en práctica. Mira lo que dijo Santiago, capítulo 1, versículo 22, que estamos hablando mucho sobre eso. Y si tú tienes grana, abre la Biblia y vea. No sean solamente oyentes de la palabra, sino que sean también practicantes de ella. No sean solamente oyentes, sino que sean practicantes. La iglesia que Dios desea levantar, ponga atención, es una iglesia que oye la palabra y practica la palabra.
La iglesia viva que anuncia un Dios vivo es una iglesia que escucha la palabra, se alimenta de ella, tiene ella en la cabeza, en el corazón, pero también la manifiesta. Ahora, ponga más atención aún. Cuando un cristiano decide, tiene la decisión de practicar la palabra, ¿va a tener enemigos, sí o no? Sí. Cuando un cristiano decide vivir en unidad, ¿va a tener desafíos, sí o no? Va a tener problemas que lidar, que aprender a trabajar con estos problemas, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que saber que unidad es un mandamiento que no es teórico, se habla así, teórico, de estudiarnos sobre eso, sino que es práctico. Me gusta usar este ejemplo y yo pido que tú me ayudes ahí cualquier cosa con el español. Una vez, una madre pidió a la hija: mira hija, yo te voy a enseñar una canción, te voy a mostrar una canción para que tú cantes en la iglesia. Bueno, la muchacha tuvo un plazo, unos días para hacer eso, y ella estaba allí, y bueno, y la madre, terminando el plazo, llegó allá y dijo: mira, ¿ya aprendiste la canción? ¿Ya sabes cantarla? Y la hija dijo así: mamá, yo tengo la cifra de la canción, yo tengo los acordes, se llama así, acordes de la canción, yo tengo estudiado sobre la vida del cantante, yo sé el tono que se canta la canción, tengo todo aquí. Pero la mamá preguntó: ¿pero tú sabes cantar? Ahí ella dijo: no, pero no adelanta tú saber el tono, quién la cantó, la historia del cantante, cómo fue escrito, tener un estudio de los acordes de la canción. Si tú no la cantas, tú no estás haciendo lo que yo te he pedido. Y Dios es así con nosotros. Él dijo: mira, tú vas a tener mi palabra, tú vas a leerla y luchar para vivirla. Y es por el vivir que nosotros meditamos en la palabra. Y nosotros muchas veces estamos cantando la palabra, estamos predicando la palabra, estamos enseñando la palabra, y Dios mira a nosotros y nos pregunta: ¿tú estás viviendo la palabra? Y ahí nosotros estamos diciendo: Señor, pero estoy estudiando. Y el Señor no está preocupando, no está pensando si tú estás estudiando. Él desea saber si tú vives. Porque solamente una persona que vive la palabra, que sabe lo que es práctico y pone ella en práctica, va a subir para el cielo en aquel gran día. Dios, ponga atención aquí, Dios mira nuestro corazón y conoce nuestras motivaciones. Hay gente que está predicando, cantando en las frentes de las iglesias, delante de las iglesias, obreros, hermanos, hermanas, pastores, pastoras, gente que debería dar ejemplo, pero no está dando. Y Dios en aquel día no va a preguntar cuántos mensajes predicaste. En aquel día Dios no va a preguntar cuántas canciones cantamos. En aquel día Dios va a mirar en nuestros ojos y va a decir: tú no viviste la palabra, practicaste la iniquidad, yo no te conozco, apártate de aquí. Pero aquellos que conocen, que practican la palabra, Él va a decir: vení a las bodas, entra en el gozo de tu Señor, que ya está preparado para ti por toda la eternidad. Y ahí queda una pregunta para nosotros: ¿de cuál grupo vamos a ser parte? ¿De aquellos que conocen, que estudian, que cantan, pero no viven? ¿O de aquellos que, mismo no sabiendo mucho, están luchando para practicar? Aleluya o no aleluya. Aleluya. Entonces nosotros hacemos parte del segundo grupo, aquellos que no saben mucho, pero lo poquito que saben están intentando poner en práctica a cada día. Entonces vamos a hablar sobre los enemigos de la unidad. Y cuando hablamos sobre unidad, es un tema muy delicado, porque el enemigo tenta sacar la mente de la gente de la palabra para que no entienda, porque si entiende, va a vivir, y si vivir, la iglesia se une, y si la iglesia se une, las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Pero cuando el diablo entra, él divide, aparta, saca de la comunión, y ahí la iglesia no es iglesia de verdad. Es una asociación que la gente se reúne todos los domingos porque no tiene ni culto durante la semana. Viene solamente el domingo por alivio de conciencia y no glorifica a Dios, glorifica a los hombres.
Y Dios quiere una iglesia que alabe su nombre, glorifique su nombre. Él es el Señor, nosotros polvo. Él es el dueño, Él gobierna, es el supremo pastor y Señor de nuestras almas. Y nos reunimos aquí para aprender a vivir la palabra, para que no perdamos la cosa más valiosa que tenemos, la oportunidad de ir al cielo. Entonces ponga atención ahí. Mira la persona que está al lado tuyo en los ojos y diga así: ponga atención. ¿Cuáles son los enemigos de la unidad? Ya hablamos sobre unidad. ¿Cuáles son los enemigos? Ponga atención aquí. Nuestros motivos. Yo voy a hablar nuestros motivos y después los motivos de Dios. ¿Vale? Gloria a Dios. ¿Podemos seguir? ¿Podemos? Dirección de Dios. Pastor, dirección de Dios, entre comillas, ¿vale? Entre comillas. Sí. Hay mucha gente que está diciendo que Dios me dirigió, y la dirección de Dios está llevando a esta gente para apartarse de la vida de la iglesia, apartarse de la comunión del cuerpo de Cristo Jesús. Esta dirección de Dios, entre comillas, es muchas veces lo que la gente está hablando así: Dios me dijo que tú te vas a casar con aquel hombre, pero aquel hombre no es cristiano, golpeaba a la madre, golpeaba a las hermanas. ¿Qué tú crees que él va a hacer contigo? Te va a golpear también. Y Dios te ordenó a casar con él. No. Dios habla, Dios no es limitado, pero Dios habla siempre dentro de la palabra. Todo lo que Dios habla está aquí. La naturaleza de Dios, la voz de Dios, la manera como Dios se manifiesta, se revela, quién es Dios, su voluntad, todo está aquí. Y la Biblia dice que yugo desigual no es permitido. Entonces hay mucha gente que está diciendo: Dios me dirigió a quedar en casa, no ir a la iglesia. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 25, la Biblia va a decir que nosotros no podemos dejar de congregar como muchos ya tienen hecho. Entonces muchas veces la gente está diciendo que es dirección de Dios, pero na verdad es una excusa para no vencer sus dificultades, sus debilidades, sus complejos que tienen en su corazón para estar en la unidad. Entonces es más fácil decir: Dios me habló que no congregue. Pero ¿cómo vas a ser un cristiano solo? Y en el cielo, ¿va a tener más gente en el cielo, Jorge? ¿Sí? Entonces, si nuestra vida aquí es una preparación para allá, ¿cómo vamos nos aislar aquí esperando vivir en unidad allá? No, tenemos que luchar para vivir en unidad aquí, para no perdernos lo de allá. De allá es bueno, es bendición, pero para los que luchan para estar en unidad también. Entonces, esta dirección de Dios, no, pero Dios me habló que puedo beber bebidas alcohólicas. Hermano, pero la palabra no dice eso. Pastor, pero la Biblia dice vino, pero también dice mosto. Y ahí hay una pelea teológica, hermano, que tú no entiendes. Y ahí yo te voy a usar un ejemplo, 2 ejemplos. Dios te liberó de la borrachera, y ahora tú vienes al cristianismo, ¿sí? ¿Verdad? Está cristiano, está fiel. Y ahí los hermanos te van a decir: mira, tú puedes beber 2 deditos. 2 deditos vale. 2 deditos, sí. Y ahí Dios te liberó, pero tú continúas haciendo la misma cosa. Es como alguien que es liberado de la prostitución. Y ahí la gente va a decir: mira, tú fuiste liberado de la prostitución, pero puedes masturbarse. Es la misma cosa, hermano. Mira, tú fuiste liberado de la pornografía, pero tú puedes continuar mirando a la mujer en la calle. No es ni una cosa ni otra. ¿Entiendes? Ponga atención aquí. La Biblia dice que los sacerdotes no podrían entrar en la presencia de Dios borrachos, ¿sí o no? Tanto es que Aarón tuvo 2 hijos, Nadab y Abiú, que murieron porque entraron en la presencia de Dios borrachos. Si tú coger el texto bíblico de Nadab y Abiú, tú vas a ver que después que ellos murieron, Dios va a hablar con Moisés y va a prohibir la bebida alcohólica entre los sacerdotes,
porque quando estamos na presença de Deus, temos que estar com consciência, e a bebida alcoólica nos saca a consciência, nos saca a sensibilidade das coisas, ¿entiendes? E o apóstolo Pedro, escrevendo sua carta, a primeira, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que agora nós somos nação santa, sacerdócio real, pueblo adquirido, para que hicemos nas obras de la luz, glorifiquemos su nombre, e não mais de las tinieblas. Então, o sacerdote não poderia, agora a Bíblia diz que nós somos os sacerdotes. Há gente por aí que se perdeu porque está dizendo, não, pero eu puedo um pouquinho. E o segundo exemplo que te vou usar a respeito disso, que vale para todo isso, vamos crer, fazer uma força para crer que é permitido. Se eu não hago, vou chegar ao cielo, não perdi nada. Pero se não é permitido e eu hago, eu bebo, eu uso, ajuda-me, tabaco, uso cigarro, tabaco, fumo, se habla assim, fumo, pornografia, todas estas coisas que não glorificam a Deus. Pastor, tu hablas? Eu hablo, hermano, é a Bíblia. Glória a Deus por isso, que tu tienes um pastor que le gusta predicar como és. Glória a Deus, aleluia. Pero se eu hago e chego allá e não poderia ser, que eu perdi? O cielo. Então é melhor não fazer e ter a garantia do cielo de lo que fazer correndo riesgo. ¿Entendiste? ¿Me expliqué? Aleluya. ¿Entendiste? ¿Quién entendió? Entonces no corra más estos riesgos. Guárdate. Hay mucha gente que está perdiendo la unidad, no de la iglesia, pero del cuerpo de Cristo, por causa de esta dirección, por causa destas coisas que são contra os princípios bíblicos e contra a palavra de Deus. Diga comigo, Deus nunca vai falar algo contra sua palavra. Deus não contraria a palavra. Não contraria, irmão. Quantas profecias que estão sacando as pessoas da igreja. E aí eu te pergunto, uma coisa é Deus tomar uma pessoa e dizer, mira, hay que consertar tu vida, poner en el altar, quero levantar, tu tienes um ministério, pero mientras tu não arregla, eu não vou fazer. Deus não compactua com lo santo, não tem comunhão com lo profano. ¿Entiendes? Então Deus está dizendo, salga de las tinieblas, venga para a luz, tenha um propósito em tu vida, deja o pecado, deja esta coisa, te quero levantar, te quero usar, tenho um ministério que vai sanar muita gente. Outra coisa são profecias que tienen por aí, já vai cumprir 2 anos que estivemos aqui por la primeira vez, então eu já hablo hoje com um conhecimento mais profundo de las coisas, de la cultura que nós estamos involucrados. E aqui há muita gente que busca profecia, profeta, gente de revelação. Ponga atenção aqui no nome de Jesus. E a gente busca e recebe uma profecia, Jorge. E a profecia diz, mira, tu és mi escogido, eu te chamei desde o vientre. Tu tienes um chamado para as nações, te vou levantar, te bendigo, te prospero. E a pessoa está em adultério. E aí a profecia está dizendo, te vou usar, a pessoa está em adultério. Está com uma vida que não glorifica a Deus. Está com uma vida, e muita gente, porque recebeu esta profecia, continua em adultério. Porque tem uma aprovação, a profecia da carne, não é do Espírito. Quantas profecias nós sabemos aqui, ajuda-me aí, glória a Deus, que estão sacando, mira, Deus me falou que tu lugar não é nesta igreja. E aí a pessoa, onde é meu lugar? E aí o profeta vai dizer, é em minha igreja. Que profecia é essa, irmão? Não é nem de la carne, é de los huesos, já mais profundo um pouquinho. Deus me falou que tu tienes algo que uma vez uma pessoa, eu vou dizer assim, para que tu não tenhas revelação, me dijo assim, Deus me falou que tu estás em pecado. Digo, bueno, se Deus te falou e é verdade, eu quero que tu me digas qual é o pecado.
E aí eu já aproveitei, vosotros me conhecem um pouquinho. E já aproveito e te invito a vir à igreja, que há 2 semanas que tu não vienes. Tu já me dizes qual é meu pecado. E eu quero que tu me digas. E já te vejo que há 2 semanas que tu não vienes à igreja. Tu crees que a pessoa vino? Tu crees que a pessoa falou mais comigo? Quantas coisas que nós miramos. O predicador vai correr o micrófono para predicar. E vem irmão em profecia. Tu estás em adultério. Prueba então o que está dizendo. Quero que tu pruebes. Se é de Deus, vou a morir. Pero se não é, muera você. Há gente que está jugando com as coisas de Deus. Uma igreja viva que anuncia Deus vivo. Já falamos aqui, é uma igreja que tem temor e não habla em nome de Deus coisas vanas. Se é Deus, é uma coisa, irmão. Ai, irmão, quando Deus abre o céu, abre de uma maneira, tembla hasta na parede da igreja. Me entende a força da expressão? Viene temor. Há uma palavra em português que nós decimos arrepia. Como se diz em espanhol? Como? Respira todo, irmão. Hasta a pontita do dedo do pé. Respira todo. Tu te pones assim, ai Deus meu, Deus está falando mesmo. E vem temor sobre nossos corações. Quando Deus abre é diferente. Pero muita gente está saindo do corpo de Jesus, perdendo salvação, perdendo bendições. E a maior bendição é o cielo, salvação. Gente perdendo a maior bendição. ¿Por quê? Por las direções de Deus. Eu falei com uma pessoa que não habla o nome e não tampouco entra em detalhe para que tu não tenha a revelação. E ela me dijo, uma mulher me dijo, usada por Deus, que eu devo estar 3 meses em casa orando. E eu quedei pensando, se hablo ou não hablo, Senhor. E a pastora já quedou mirando, que vai dizer? Eu digo, irmã, te vou dizer uma coisa, Deus não habla contra sua palavra. Sabe o que ela me dijo? Pastor, eu sei, mas vou quedar os 3 meses. Sabe qual é a leitura que eu tenho? Que tem um problemita que tem que ser sanado. Tu puedes receber profecias. Nós creemos em las profecias. A Bíblia habla de ellas. Creemos que Deus usa, que há dones de isso, revelações, coisas profundas. Sim, creemos. Palavra de conhecimento, de saber. Sim. Pero toda profecia está dentro da palavra. Toda direção de Deus dentro da palavra. A direção de Deus não te aleja da presença de Deus. A direção de Deus não te saca da comunhão de los hermanos. No, a direção de Deus te hace estar mais em unidade. Eu vou chamar aquele irmão que há uns dias que não veio. Que passou, irmão? Estamos orando por ti. E ele vai pensar, não, porque tu não sabes o que passou. Eu digo, tampouco lo quero saber. Quero solamente dizer que te extraño, que te estou esperando na igreja e qualquer coisa abre com o pastor. Sim? Diga comigo, todos os problemas abre com o pastor. Deixa que o pastor arregle. Por quê? Porque estamos aqui orando e ajudando para isso. Tu não te vai desgastar com coisas que não são para ti. Vai trazer peso sobre ti, angústia. Por interceder, Senhor, não sei o que é, visita meu irmão. Irmão, abre com o pastor. Venha. E aí o pastor tem a responsabilidade de lo quê? De venir com diga comigo, palavra. De venir com a palavra. Porque se a palavra não tocar, não é palavra nenhuma de homem que vai tocar. Aleluia. ¿Me está entendendo? Então há muita gente, mira que está trabalhando aí, há muita gente que está saindo da unidade do corpo de Cristo por las direções que contrariam a palavra de Deus. Oh, irmão, isso é, nós falamos assim um pouquinho mais gracioso, assim, alguma cosita, mas isso é muito triste.
Cuánta gente que iba a ser instrumento en la mano de Dios y tenía un potencial tremendo para hacer la obra, para bendecir, para unir, para sacar la gente de las obras del infierno y traer para el Señor, para que sea bendecido casa, familia, y se perdió. ¿Por qué? Por causa de estas cosas. Aquí, no lo sé muy profundo, pero allá en Brasil nosotros vemos tantas y tantas cosas. Quizás en Ecuador, en otros sitios también, es tan preocupante, porque tú imaginas Dios mirando del cielo, mira, está hablando en mi nombre, hablando que yo hablé, y yo no hablé, esta culpa no es mía, y después el hermano que siguió el camino equivocado, por la palabra equivocada que recibió, va a decir, Dios, tú eres culpado de eso, y Dios está diciendo, yo no soy culpado, no hablé nada. ¿Entienden? ¿Y quién es el culpado? Dos cosas. Primero, el diablo, que articula muchas cosas, y el corazón maligno de los hombres. Y yo voy a hablar eso para que tú entiendas. Todos vamos a dar cuenta de todo. De todo. La Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Que Dios juzga la intención del corazón del hombre. Que Dios escudriña los riñones, el corazón. La Biblia, cuando habla de eso, está diciendo, Dios conoce nuestro interior mejor que nosotros mismos. David dijo en el Salmo 139, Señor, yo era una manchita de sangre en el vientre de mi mamá, y tú ya me habías visto y tenía una historia para mí. Dios ya te vio cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Tiene un propósito, tiene un camino, pero este camino nunca va a salir de la palabra de Dios. Siempre te va a convergir para la palabra, traer para la palabra, atraer para la palabra, para vivir la palabra, para praticar la palabra, hermanos. Ay, si toda esta ciudad pudiera oír una mensaje como esta. No tenía pelea entre iglesias, tenía unidad, porque somos cuerpo de Jesucristo. No es la fachada de la iglesia que va a salvar el pueblo. No es porque somos parte de la Asamblea de Dios, o de Bautista, o de Misiones Mundiales de la Última Hora. No, hermano, es porque vivimos la palabra. Y un día nuestro Señor, que solamente Él sabe, aquellos que practican la palabra, va a llamar a nosotros. Vamos a encontrar a Él en el aire. Vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a ir al cielo. Allá no habrá llanto, allá no habrá tristeza, ni muerte, ni hambre. Es alegría, es plenitud, es paz, es Dios eternamente. Pero tenemos que estar en unidad. Aleluya. Segunda cosa que impide la unidad en el punto de vista humano, en el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, desánimo. Desánimo, hermano. ¿Por qué no fuiste al culto? Oh, pastor, no tenía ganas, estaba desanimado de estar en la iglesia. Pastor, tú hablas demasiado. Pero estamos hablando de las cosas del cielo, aleluya. Estamos hablando de las cosas como son. Hay gente que no consigue vencer el desánimo. La cama, ponga atención a lo que te voy a decir. La cama tiene más poder que la palabra de Dios en la vida de la gente. Muchas veces. Esto es en serio. Hay personas, yo tuve experiencia con depresión y vi familiares míos con una depresión. Mi mamá pasó por un proceso muy terrible, que tuvo casi una leucemia, se habla así. Perdimos a mi hermana que murió, nació pero vivió 3 días. Mi mamá descubrió que tenía una anemia profunda, entró en un proceso de leucemia. Los pelos empezaron a caer. Yo tenía 13 años y ahí, como hablo siempre con el hermano Soraya, empecé el ministerio de la cocina, cocinando aquí, limpiando allá. Gloria a Dios, hermano pequeño, vamos a ayudar a mamá. No hay trabajos que no hacer, hay que hacer. Entonces, yo he visto estas cosas y crecí en este medio. Para quien no sabe, Rio Grande del Sur, donde yo nací, es el lugar menos cristiano de Brasil. Es como aquí, como Europa. Tú hablas de Dios, la gente se ríe en la calle. Dios, ¿qué Dios? No cree en Dios.
Solo no hablo las otras palabrotas que hay por ahí, pero es una cultura muy difícil también por los europeos que fueron vivir allá, italianos, alemanes, portugueses. Hay mucho de eso. Entonces crecí en este medio, la gente se ahorcando, una cosa terrible, hermano. Y yo veo el desánimo y el poder que una cama muchas veces tiene en la gente. La gente está en la cama y prefiere mirar, yo voy a hablar, ¿puedo? Mirar el video en vivo de la iglesia y no viene a la iglesia. Y está allá acostado, pero aquí está tan bueno, pastor. Mira, estoy desanimado, estoy aquí en casa. Y digo, ves el desánimo, esté con los hermanos, siente el calor de la gente te abrazando. Por eso que nos abrazamos aquí, porque en un abrazo Dios sana a alguien. En un abrazo el desánimo se echa afuera. ¿Cuánto tiempo hace que hay gente aquí que no recibe un abrazo de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de alguien que ama, y viene a la iglesia, muchas veces viviendo sola, y está aquí en la iglesia, y el hermano viene y le da un abrazo, hermano? ¿No es bueno? ¿Sí o no? Sí. Entonces tú puedes sembrar un poquito más de eso. Y a veces está desanimado. Yo conozco gente que dijo, es el último culto que voy a entrar en la iglesia. Y ahí viene un hermano, porque el desánimo ya tomó cuenta del corazón. El hermano da una sonrisa y smile, sonría, dá uma sonrisa de aquella que Cauã dá quando vê Suzana, de oreja a oreja. Aleluia. Depois vamos orar por nós outros, hein, nego? Glória a Deus. Aquela que eu tenho quando vejo a mulher mais guapa de todo o mundo, e o mundo é pequeno para ti, aleluia. Aleluia. A glória a Deus aí, irmão. Então, o desânimo tem sacado muita gente, e Deus aqui vai sanando nós outros, pero o desânimo trabalha contra a unidade. Muitas vezes, este desânimo viene, ponga atenção aqui, dê uma sacudita aí ao irmão que está a tu lado, aleluia, e diga, não desanimes. Mire esse irmão e diga, não desanime. Muitas vezes este desânimo não é profundo, de um ponto de depressão, desta coisa, pero é superficial. ¿Por quê? Porque o desânimo viene, a pessoa hasta viene no culto, pero termina o culto, huye de la igreja, não se involucra com nadie, não tem paciência de hablar, de se relacionar. No, este desânimo não permite que se aprofunde, se habla assim? Aprofunde. Não, de aprofundar, de profundizar, não permite profundizar em los relacionamentos. Então de hasta viene, está aqui, pero huye, porque não quer ter relacionamentos. Então o desânimo se manifesta destas maneiras, profundizado e superficial também, de maneira quizás exterior e uma maneira mais interior, que não se manifiesta tanto, pero está allí. ¿Me entiendes bem? ¿Me expliqué bem? Então, essas duas coisas para empezarmos. Gente que viene para a igreja solamente para receber de Deus, para receber uma bendição, e não tem paciência de falar com os irmãos, ter comunhão, está desanimado porque não conhece Deus. Deus deseja bendecir-nos, sim, pero antes Ele deseja que nós outros seamos fieles. E há uma diferença aí, fidelidade e bendição. Há gente que é fiel na Bíblia e não tuvo as bendições que nós outros creemos que devemos receber. Bendição não é riqueza terrenal, irmão. Bendição é riqueza espiritual. A Bíblia diz que se nós ponemos Deus acima de todas as coisas, priorizamos Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, as outras coisas, e o contexto é comida, bebida e vestuário. Estas coisas vão a seguir nós outros. Não é que nós outros vamos atrás. Isto vai vir. A maior riqueza é espiritual. É que tu tenhas o gozo do Espírito Santo em tua alma. A alegria do Senhor, que é nossa força. Ânimo, hermano del cielo. Quando o pastor dijo, vamos orar, glória a Deus. Já levanta a mão, Suzana. E vou orar, porque vim aqui para cultuar a Deus. Não vim aqui a cuidar da vida de nadie. Eu he venido aqui a adorar, a alabar, glorificar e dar testemunho também. Aleluia. Glória.
Entonces, echa afuera este desánimo. Deja el Espíritu Santo levantar. Tercera cosita que nos sacan de la unidad, que es un enemigo de la unidad. Diga conmigo, mágoas. Mágoas son un enemigo terrible. Porque la gente tuvo una ponga atención aquí, porque personas te hicieron daño, tuviste una mala experiencia con rencores, es mejor, raíces de amargura. No existe, me ayude ahí. Rencores, hay gente que tuvo una mala experiencia con iglesia, y porque tuvo una mala experiencia, tiene este rencor, y ahora no cree en ninguna iglesia más. Pero todas las iglesias son diferentes, hermano. Aquel no fue bueno, pero va a tener uno que va a ser bueno. Y tú no puedes basear en portugués, basar tu experiencia de hoy por la mala experiencia que tuviste en la iglesia que no fue buena. ¿Entiendes? Estos rencores, porque el pastor me pidió dinero y no me pagó. El hermano me pidió emprestado y tampoco me pagó. Yo no he recibido lo que me prometieron. Y ahora yo no quiero más saber de esta gente, porque no sé qué. Esta gente tiene un problema. Esta gente no da testimonio de la palabra. Pero siempre habrá un remanente que va a dar testimonio de la palabra. Y tú no puedes juzgar todos los cristianos del mundo porque tú tuviste una mala experiencia y tienes un rencor en tu alma. ¿Me estás entendiendo? ¿Ah? Tuviste un problema con tu madre. Y ahora, ¿tú crees que todas las madres son iguales las tuyas? No son. Todas las madres no son iguales. Todos los padres no son iguales. No es así. No podemos generalizar las cosas. Yo soy de una manera, el pastor de otra iglesia va a ser de una manera, otros van a ser de otra manera, cada uno tiene una manera, pero tenemos una responsabilidad, dar testimonio de la palabra. Si no dio, huya. No hay testimonio, salga de ahí que tú estás en engaño y vas a quedar atrapado en eso. Y el peligro corre usted. Pero si tú estás en un lugar donde tú tienes testimonio, la gente te enseña la cosa como es, permanezca, hermano. Luche para cambiar tú y después cambiar las otras cosas, que hay cosas que cambiar. ¿Sí? Y si hay una cosita que un hermano o una hermana está haciendo que te recuerda el rencor que tienes en el corazón, tú vas a hablar con esta persona y vas a decir: mira, lo que tú haces me recuerda lo que mi mamá hacía cuando yo era niña, tenía 10, 5, 8 años, 14, y no me hace bien. Yo te quiero pedir ayuda. Tenha paciência comigo. Por isso eu vou reaccionar, estou reaccionando desta maneira. Tenha paciência, pastor. Ora por mim, por esto. Porque eu tive um pastor que não foi bem, eu tive um padre que não foi bueno. E agora eu hago a analogia de mi padre con el pastor, o mi padre con Dios. Y ahí tiene gente que tiene rencor del pastor, y el pastor nunca vio a la gente, no sabe cómo es. Y ahí tiene rencor de Dios porque hace una asociación del Padre de la tierra con el Padre del cielo, y tiene dificultad de relacionarse con Dios por una mala experiencia que tuvo, y no puede estar en unidad por una mala experiencia que tuvo. Y muchas veces hay gente que se está dirigiendo por el rencor que tiene en el corazón y no por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces no deje. Primero, que cristiano no tiene rencor, hermano. Jesús dijo lo que Pedro dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar el hermano que errar contra mí, que pecar contra mí? 7. Y ahí Jesús nos va a decir: 7 no, hasta 70 veces 7. Y allí el contexto es en el día. ¿Cuánto da 70 veces 7? 749, ¿eso? ¿No? Alguna cosa va a salir de ahí. Entonces todos los días hay perdón suficiente. Ay, perdón. Cristiano tiene que saber que rencor le quita el cielo. No le quita solamente la iglesia, pero le quita el cielo. Porque yo tenía pecado, estaba sucio, estaba perdido, estaba
machacado por el pecado y dominado por el diablo. Y Dios vino, me limpió, me perdonó. Y el perdón en la vida cristiana no es basado por lo que la otra persona hizo. No, hermano mío. El perdón en la vida cristiana, ponga atención, está basado en lo que Dios hizo por mí. Cuando Dios te perdonó, Él te lanzó en la cara. Cuando Dios te perdonó, Ele queda volviendo en el tema y machacando y pinchando en el tema. Cuando Dios te perdonó, Él te cobró alguna cosa. No, la Biblia dice que Él lanzó nuestros pecados, errores en el mar del olvido. Se habla así en español, de olvido, y Él no vuelve más atrás. Ahora una cosa es tú continuar pecando, es otra historia, pero Dios se olvidó, te perdonó, y ahora tú perdona, no por lo que la otra persona hizo o lo que dejó de hacer, pero porque Él en el cielo tuvo coraje de perdonarte. Ahora tú tienes condición también de perdonar. Yo pensé que tú ibas a decir: Señor, ayúdame por lo menos. Que Dios nos ayude a vencer este rencor. Yo como pastor, porque no tuve una experiencia buena en la otra iglesia que pastoreé, voy a llegar en la otra iglesia y voy a traer las experiencias, los rencores de allá para acá? No, tenemos que separar las cosas. Cada cosa es una cosa, y yo no quiero ser un instrumento de desunidad, de desunión, de apartar los hermanos de la iglesia. Quiero ser un instrumento de unidad. Entonces tenemos que vencer estas direcciones que nos quitan de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estoy viendo ahí, Daniel. Desánimo, rencores, diga conmigo: orgullo. Por causa del orgullo de la gente que tiene dificultad, ayúdame ahí, Diego, por no reconocer sus necesidades y dificultades propias. Algunas personas juzgan que las otras no tienen mucho para añadir en sus vidas. Entonces no voy a hablar con aquel hermano, porque aquel hermano no tiene mucho que añadir en mi vida, en el aspecto físico. Ya mira la ropa, mira qué marca es esta ropa. Si no es de marca tal, yo no voy a hablar con el hermano, porque este hermano es pobre. Y lo orgulloso es terrible, hermano, en la iglesia. Es un elemento que necesita de Jesucristo como nosotros. Y tenemos que luchar para no sermos así. Cristiano tiene preconcepto? No. Ama, abraza. Y la palabra de Dios es que va a ser predicada y va a hablar con la gente. Pero el papel fundamental, el propósito fundamental de nosotros es abrazar y amar. Y la palabra que condena las prácticas y no la gente. La palabra que nos enseña, la palabra que nos corrige, la palabra que nos lleva al cielo. Ella va a hablar con nosotros. Pero no nosotros, no podemos nos guiar por la apariencia. Santiago va a hablar también sobre eso. Mira, si hay un hombre que entra en la iglesia pobre, tú no vas a poner él allá atrás de la iglesia, en los últimos bancos. No, la última silla no. Y si entra un hombre rico en la iglesia, con anillo de oro, tú no vas a tratarlo de manera diferente de lo que trataste del otro porque era pobre. Y él va a decir: porque Dios no hace acepción de personas. Hay gente que solo la misericordia de Dios, la sangre, el cordero, la bendición, todo de Dios para poder misericordia. Entonces el orgulloso está buscando: mira, yo no ando con cualquier gente, yo no estoy en iglesitas que están empezando, yo quiero estar en evidencia, quiero estar en la iglesia más equipada de Oviedo. No, hermano, huya de estas personas. Ellas no te van a oír si ellas no escuchan la palabra. El orgulloso no trabaja para la unidad. El orgullo es un enemigo muy difícil de la unidad, porque el lugar más perfecto de unidad es el cielo. Y por causa del orgullo, un elemento del cielo fue echado de allá, que fue el diablo. Tú imaginas. Otra cosita: egoísmo. Aquel que busca sus propios deseos, aquel que está buscando su propio interés, no tiene como vivir en unidad, porque está buscando su interés. Y cuando nosotros vivimos en unidad, estamos buscando el interés de
todos, el bien para todos y no para mí. Otras cositas, incredulidad, que no cree, no abre en el corazón. Viene, gente que viene a la iglesia pero no cree y no hace parte. Ay, sí, Jesús estaba predicando, la gente estaba allí para ser sana, y la Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros porque ellos no creyeron. No hizo muchos milagros allí porque ellos estaban incrédulos. La incredulidad cierra puertas. La incredulidad no permite que Dios tenga libertad. Cuando nosotros creemos, abrimos la puerta del cielo porque creemos, tenemos el elemento principal para la salvación también. Fe. No hay como ser salvo, no hay como ser cristiano sino tener fe. Efesios 2:8. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Entonces hay una condición, tener fe, tenemos que creer. Una persona tiene que tener fe en Dios, fe en la palabra de Dios, creer en Dios, pero si no tiene, no consigue vivir en unidad. Aleluya. Yo apunté también una cosita aquí, que es una herramienta, un enemigo de la unidad, y ya estoy terminando, y segura los niños ahí, aleluya. Diga conmigo, chismes. Se tiene una herramienta que trabaja contra la unidad de la iglesia, son los chismes. Ay, hermano, el chisme es una cosa así, porque la gente va a hablar mal de ti y tú no vas a tener el derecho de defenderse. Yo estoy aprendiendo algunas estrategias. Mira, pastor, ¿es verdad eso? Digo, no es verdad, y yo quiero que tú llame a la persona aquí y vamos a hablar. No, ¿qué es eso, pastor? No, y otra cosa, si no pruebe que es verdad, puedo llevar a juicio también. Es crimen, calumnia, difamación, y ahí la gente hace o qué? Cierra la boquita, Milton, porque tiene miedo del juzgado, pero no tiene temor de Dios de hablar de la gente. Yo estoy luchando contra una cultura de chismes. Estamos luchando, hermanos, y vamos a luchar. Tú tienes que tener honestidad en tu corazón. Donde yo nací, la gente que tenía problema con gente hablaba con la persona que tenía problema. Podía salir con tijazo, pero hablaba con la persona, ¿entiende? Mi mamá decía así: de mi familia hablo yo, nadie de fuera. Yo hablo con ellos aquí y arreglo todo. Entonces, el chisme es una herramienta de desunidad y tiene sacado mucha gente del cuerpo. Ay, hermano, gente que está enferma por chisme, gente que murió por chisme. Pastor Indomar tenía la mamá, la abuela de la pastora. Una persona había inventado un chisme que tenía un hombre allá que estaba mirando mucho a ella, y el hermano de la abuela de la pastora fue allá y mató al hombre por el chisme. Quedó preso ¿cuántos años? Y después salió y el hombre murió, hermano, por un chismecito. Una cosita, mira, están mirando a tu hermano allá, fue allá y mató. Reímos, pero es una cosa, gente que se mata por chisme, hermano. Entonces vamos a huir de esto. Ese es un enemigo que nosotros tenemos que luchar contra. Pastor, me hablaron eso, esto es verdad. Hablaron de ti, es verdad, estoy hablando contigo, soy honesto. Digo, sí o no. Si es verdad, todo bien. Si no es, podemos hablar con la persona. O podemos orar y poner ante Dios. El tiempo pasa y el justo juiz no se olvida de esta cosa. Amén, hermanos. Hay casos y hay casos. Ahora, según el Señor, ¿cuál es el principal motivo para la desunidad? Para la falta de unidad. Es la falta de un corazón quebrantado. La Biblia dice, yo voy a resumir aquí, Salmo 34, 18, cerca está el Señor de aquellos que tienen un corazón quebrantado. Salmo 51, 16, porque tú no tienes placer en sacrificios, sino yo te daría, y no te agradas de los holocaustos. Sacrificios agradables a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón compungido, se habla así, compungido, con un corazón compungido y contrito, el Señor no despreciará. El motivo de nosotros no tenemos unidad aquí
E estamos falando daqui, problema de casa se trata em casa, hein? Estamos falando daqui, de los outros não quero saber, estou falando de nós outros. O motivo que muitas vezes não temos unidade delante de Deus é a falta de quebrantamento. O quebrantamento hace com que nós outros nos acerquemos de Deus. A Bíblia diz aqui, Salmo 147, verso 3: o Senhor sana aqueles que têm um coração quebrantado. Quando nós não temos um coração quebrantado, não temos um coração sanado por el cielo, e aí vamos dar problema. E aí tenho problema em casa, tenho problema no trabalho, tenho problema na igreja, e a culpa nunca é minha, sempre é da outra pessoa, porque o fulano, porque o Bertrano, e a pessoa nunca assume que o problema é ela. Como é bueno quando tu hablas com uma pessoa e diga: mira, pastor, venho aqui porque o problema de allá em casa sou eu quero cambiar e não sei por onde, ajuda-me, échame uma mano. Digo, vamos orar, vamos fazer algo, vamos fazer um propósito de ajuda, vamos levantar, vamos cambiar este estado, pero vamos fazer. Agora quando a gente te procura, te busca: pastor, quero um conselho. Mira que passou, fulano isso, fulano aquele, e o outro aquele, e Beltrano, e o Mengano, e o Ciclano, e o Enana, e todo Oviedo tem culpa, mas a pessoa não tem, porque falta quebrantamento. Gente quebrantada reconoce as debilidades que tem ante a presença de Deus. Não pensa 2 vezes antes de pedir ajuda para pessoas responsáveis de oração que têm compromisso com Deus. E não pensa 2 vezes, pede ajuda, échame uma mano, ajuda-me. E se quebranta ante a presença de Deus. Davi teve um adultério, mas Davi era um homem quebrantado. Porque se quebrantou, Deus perdonou. E a maior prova que Davi era um homem quebrantado é que ele não quedou na prática do adultério. Ele se convertiu outra vez, se quebrantou, foi à presença de Deus, se arrependeu e não continuou vivendo na mesma prática. Deus trabalhou com Israel, porque Israel tinha muita idolatria no meio suyo. Deus levou 70 anos seu povo a Babilônia. Depois de los 70 anos, Israel teve problemas, pero nunca mais com idolatria, porque se quebrantaram no coração, foram tratados. Lo que Deus está falando com nós é: há muitos inimigos da unidade, tanto a los ojos, nas percepções naturais que já hablamos, pero o maior problema que tu tienes contra a unidade que eu tenho é a falta de quebrantamento. Porque se tu tienes quebrantamento, vas a reconhecer que necessitas de ajuda, primeiramente de Deus e depois de los hermanos. Se tu tienes quebrantamento, há uma puerta de escape para ti, para que tu puedas levantar outra vez. Agora, se tu não tienes quebrantamento, tu cierras a puerta e tu te hundes aún mais em tus problemas, em tus fracassos, em tus misérias e em tus pecados. Eu quero ter um coração quebrantado, poner-me ante Deus e muitas vezes ante os irmãos e dizer: mira, eu tenho força hasta aqui, de aqui para allá tu me llevas, não puedo só, necessito da graça dele. Senhor, quantas vezes dobrei a rodilha: Senhor, não tenho ganas de orar, pero eu sei que minhas ganas vão vir mientras estou orando. Quantas vezes a gente oração: Senhor, estou mirando, parece que não há saída, esta enfermidade vem, este problema financeiro, esta porta que se cerrou, e agora que vou fazer? Não há direção. Senhor, haz algo em minha vida, porque se tu não hacer, não há homem nenhum que pueda hacer. E o Senhor vem depois que tu te quebrantas ante a presença de Ele e reconhece que sem Ele não há como, não há possibilidade, não há homem que abra a porta, não há nada, que tu necessitas de Ele e solamente da presença de Ele. E tu dizes como Davi dijo, Salmo 51, Senhor, crea em mim um coração puro e renueva dentro de mim a tradução em português vai dizer um espírito reto. Então eu vou ensinar aos pecadores, então eu vou falar, pero antes creia em mim, Senhor, ajuda-me.
Quebrantamiento abre puertas y trae unidad, pero la falta de Él está cerrando puertas. Póngate de pie en el nombre de Jesús, quiero orar por ti. Y yo termino preguntando una cosita para ti. ¿Tu corazón está quebrantado o no? ¿Tu corazón está abierto para la unidad o para la desunidad? ¿Tú estás abriendo tu corazón más para los chismes, los rencores, los desánimos, el egoísmo, el orgullo, la incredulidad, o para la palabra de Dios? Cierre tus ojos, por favor. ¿A quién necesito pedir perdón para que este rencor salga de mi alma y yo pueda tener unidad con mi hermano? ¿Estoy siendo un instrumento de división o de unidad? Y el Señor nos dice: si tú tienes un corazón quebrantado, yo tengo una puerta abierta para ti. Si tú tienes un corazón disponible para mí, yo tengo la clave que va a abrir, la llave que va a abrir esta puerta, y tú vas a tener escape. Si tú me buscas y me buscas con un corazón quebrantado, tú vas a encontrar lo que antes no encontrabas, porque tu corazón estaba cerrado para mí, y yo soy aquel que tiene todo poder para hacer todas las cosas. Ahora el Señor pregunta a nosotros: ¿estás dispuesto a ser un instrumento de unidad? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la unidad? ¿Estás dispuesto a ser honesto? ¿Estás dispuesto a ser verdadero cuando te cueste, mismo cuando te cueste ser verdadero? ¿Estás dispuesto a dejar el desánimo, a saber que yo estoy llamando y tengo algo para ti, pero tú vas a tener que levantarse? ¿Tú estás dispuesto a perdonar, mismo que tuviste daño, mismo que fuiste tú que sufriste el dolor, mismo que el más perjudicado, que llevó el prejuicio emocional, financiero, fue tú? ¿Está dispuesto a perdonar los otros para tener mi presencia en tu corazón y en tu alma? ¿Tú estás dispuesto a abrir mano de tu razón humana para continuar con mi gloria y mi presencia en tu corazón? Porque si tú estás dispuesto, el Señor tiene cosas tremendas. Te capacita, te renueva en esta noche, trae lágrimas en tus ojos, trae renuevo en tu alma, saca esta angustia que está en tu corazón porque tú no perdonas, porque tú tienes este rencor, porque tu mamá fue muy dura contigo, y el Señor te dice: si tú la perdonas, yo tengo un camino nuevo para ti, te voy a llevar donde tú no puedes más caminar, porque tú estás haciendo con tus hijos lo que tu mamá hacía contigo, y tú no deseas más vivir de esta manera. Debía santo corrobocai. En el nombre del Señor Jesucristo, levante tus manos al cielo, deja el Espíritu Santo hablar con nosotros. Shebiastei candorobo la madaraya, debiasu caturish, abinsu tekebiadai. En el nombre de Jesús, Señor, oramos ahora. Clamamos por tu misericordia, Señor. Hablamos sobre muchos enemigos de la unidad. Nosotros estamos orando ahora porque deseamos ser instrumentos de unidad. Deseamos tener un corazón quebrantado. Deseamos ser bendición, Señor. En el nombre de Jesús, nos ayuda a vencer las falsas direcciones de Dios, las falsas profecías, las falsas palabras que recibimos muchas veces. Nos ayuda a vencer el desánimo, nos ayuda a vencer el rencor, nos ayuda a vencer el orgullo, nos ayuda a vencer el egoísmo, la incredulidad, los chismes, nos ayuda a vencer el corazón cerrado, duro, el corazón de piedra. Convierte en esta noche en un corazón de carne, un corazón disponible, un corazón que pueda recibir sí, tu voz, tu palabra, tu presencia, tener un corazón disponible para el cielo. En el nombre del Señor Jesús, visita personas aquí, Señor Dios, tanto aquí en la iglesia cuanto en casa.
tanto aquí como allá. En el nombre de Jesús, va limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra alma, limpiando nuestra vida, limpiando los pensamientos que aquí están de división. Quítalos en el nombre del Señor Jesús. Los sentimientos, traumas, complejos, en el nombre poderoso de Jesús, que nos están impidiendo de tener unidad, en el nombre del Señor, quítalos, mi Dios. Ayúdanos a ser una iglesia viva, que haga la diferencia, que dé testimonio de la palabra, una iglesia que sea bíblica, una iglesia que en aquel día podamos oír: valió la pena predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, luchar para practicar la palabra, valió la pena perdonar, valió la pena toda la cosa, porque ahora tenemos la cosa más preciosa, más valorosa, más importante, que es estar con el Señor eternamente. Nos ayuda, Señor. Limpia nuestros corazones, perdónanos. Empieza por mí, Señor Dios, como pastor, como marido, como padre, como hijo, como obrero, como hombre. Comienza por mí. Ayúdame a tener un corazón quebrantado. Ayuda a este hermano y a esta hermana a tener un corazón quebrantado. Ayúdanos, Señor Dios. En el nombre de Jesús, quien ora y concorda va a decir amén. Amén. Aleluya. Gloria.